Entonces es importante que entiendan este tema para entender la mayoría de cosas en fisiopatología que van a ver el otro semestre. Entonces, la circulación periférica pues tiene alrededor de 10.000 millones de capilares. La superficie capilar es muy amplia, que aunque los capilares son muy pequeños, digamos que cada unidad de superficie del cuerpo está llena de miles de capilares. Entonces eso le permite, digamos, un cubrimiento de superficie bastante amplio. Es muy raro que una célula esté alejada más de 20 a 30 micras de un capilar. ¿Por qué? Porque son los capilares los que permiten el intercambio de sustancias y de oxígeno. Entonces, pues, básicamente son los capilares los que terminan permitiendo la nutrición celular. Por eso no van a encontrar que una célula esté alejada más de esta distancia de un capilar. ¿Sí? Los capilares son lo suficientemente pequeñitos como para permitir el paso a duras penas de un glóbulo rojo para que libere el oxígeno y continúe. Ya saben que dependiendo del tejido hay capilares que funcionan de manera diferente. No es lo mismo los capilares a nivel hepático que los capilares a nivel renal, por ejemplo. No es igual. Esta imagen solamente para decirles que hay esfínteres precapilares, que ya habíamos hablado de ellos, que son engrosamientos de músculo liso que circunscriben el vaso sanguíneo y actúan como un esfínter y que protegen ese tejido y regulan la circulación de ese tejido. O sea, si tenemos elevaciones de la presión arterial, pues ¿qué reacción tendremos en esos esfínteres precapilares? Si tenemos elevación de la presión arterial. ¿Y eso qué significa? Si tengo incrementos de la presión arterial en este nivel, pues ellos van a reaccionar con una vasoconstricción, ¿cierto? Para no permitir que llegue este fluido o que llegue la sangre con la presión que viene, porque eso terminaría lesionando el capilar. Eso es simplemente lo que nos está mostrando ahí. Y que esto, dijimos que eso estaba afectado en quiénes. ¿Quiénes tienen afectado esta regulación? Hipertensión arterial, todos los que tengan factores de riesgo cardiovascular. Porque todo esto se va calcificando. Se va volviendo rígido y entonces se pierde esta función de regulación. ¿Por qué no se puede fibrosar? Se puede fibrosar, sí, es como si se calcificara, como si se cicatrizara, se deposita ahí matriz de colágeno y pierde la elasticidad. ¿Cuál es la estructura del capilar? Entonces el capilar pues básicamente es endotelio cubierto de una lámina basal muy delgadita que le sirve sobre todo como sostén. El capilar no tiene músculo liso, muchachos, el capilar no tiene vasa vasorum porque el capilar, las células endoteliales pues se pueden alimentar de las mismas sustancias que están difundiendo. Si ustedes ven, los capilares tienen unos huequitos, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Las penetraciones. Fenestraciones. Y esas fenestraciones tienen dependiendo del tejido que estén mirando, esas fenestraciones pueden ser más grandes o más pequeñas. Por ejemplo, en el riñón tienden a ser más pequeñas para no permitir el paso de ¿qué? De proteínas. Por eso es que normalmente no orinamos proteínas. Pero aparte, en el riñón, las células endoteliales tienen un recubrimiento de células especial por encima que se llaman ¿cómo? No, en el riñón están los capilares y el capilar tiene el endotelio. Y está el endotelio, está la lámina basal y por encima de la lámina basal hay más células rodeando o abrazando esa estructura, que es el único lugar del cuerpo donde ocurre eso, que son los famosos podocitos. Y se ubican por encima de la lámina basal.
y los podocitos son como una línea extra de filtro para las proteínas. Pero ustedes no van a encontrar, por ejemplo, podocitos en un capilar, por ejemplo, de músculo esquelético. Entonces, lo que me refiero es que según la función varía la estructura capilar. Perdón. Esas fenestraciones permiten el intercambio de sustancias, ¿como cuáles? ¿La albúmina? Las fenestraciones. ¿Esas fenestraciones están para qué? Nutrientes, desechos. Para que pasen cosas por ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa por ahí? Iones, ¿qué más? Si pasan iones, ¿quién pasa? Agua. ¿Glucosa pasa por ahí? Sí. ¿Eritrocitos pasan por ahí? ¿Cómo van a pasar eritrocitos por las fenestraciones? No. ¿Para qué va a pasar el eritrocito si el eritrocito viene acá? Pasa en medio de esto, libera el oxígeno y sigue su camino. Entonces el eritrocito no necesita pasar por ahí, solamente sustancias. Si el eritrocito pasara por estas fenestraciones, ¿qué tendríamos? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Disección. No. ¿Cómo se llama eso? Una hemorragia. Ah. Una hemorragia porque ¿qué quiere decir? Que el eritrocito está en los tejidos. El eritrocito sale y quiere decir que hay un daño. Entonces eso es una hemorragia, se rompen los capilares y lo que está dentro sale. Y sí, vamos a tener edema, vamos a tener cambio de coloración, vamos a tener tumefacción. Entonces, ojo muchachos, porque los eritrocitos no tienen que salir de la estructura capilar. ¿Listo? Ningún elemento celular, de hecho, ningún elemento celular. ¿Cómo se llama entonces cuando los glóbulos blancos salen de acá, salen de esa estructura capilar hacia afuera? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Y eso está ligado a un proceso de ¿qué? De inflamación. Entonces, lo normal es que las células no salgan de acá, pero eso no quiere decir que sea imposible. No, sí puede suceder en diferentes procesos. Si usted tiene un microorganismo, digamos que este es un capilar de una zona de tejido blando de la pierna, y si un microorganismo se posa aquí, porque usted tuvo un trauma punzante que arrastró microorganismos aquí, y el microorganismo ¿qué hace? Empieza a dividirse y a infectar toda esta zona, y las sustancias que produce esa bacteria o las mismas moléculas de su membrana van a activar el sistema inmunológico ¿qué? ¿Innato o adquirido? Innato, receptores tipo TOL, inmunología, profesor Arnaiz. Y se activa, y eso hace que se activen mediadores que hacen que las células endoteliales abran espacios entre ellas. Esto que ustedes ven estrecho, estas uniones estrechas se amplían para que por ahí puedan pasar ¿qué? Las células de defensa, que ¿quiénes son los primeros en llegar? Neutrófilos. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. No. O bueno, sí, pero ¿por qué? Porque son los más pequeños. Es mucho más fácil moverlos. Y porque responden quimiotácticamente muy bien. Entonces ellos ahí sí van a salir del capilar al tejido en un proceso de migración y de diapedesis. Igualmente plaquetas y todo lo demás que necesiten. Pero lo normal es que si usted no lo necesita, esas células no pasen al tejido. ¿Claro? Esto es lo que les decía de tipos especiales de los poros en capilares según el tipo de órgano. En el hígado los capilares suelen estar muy fenestrados, y esas fenestraciones suelen ser tan grandes como para que pasen macromoléculas
tan grandes como las proteínas. ¿Para qué? ¿Cuál sería la función? En el hígado se van a dar, bueno, los procesos metabólicos. Sí, en el hígado se van a dar esas proteínas que están circulando en nuestra sangre, no son eternas, tienen un tiempo de vida como todo biológicamente tiene tiempos de vida. Por ejemplo, ¿cuál es el de un eritrocito? 100 a 120. Ya de ahí queda inutilizado prácticamente. Y después de que él ha cumplido su ciclo, ¿hacia dónde se dirige? Al vaso, que antes se llamaba sistema, cuando yo estudiaba se llamaba sistema retículo endotelial. ¿No lo han leído por ahí? Ahora creo que se llama sistema fagocítico. Sistema fagocítico, no sé qué vaina. Bueno, van al vaso y el vaso tiene unos capilares muy tortuosos que a pasar por esa zona se rompe por la fragilidad que lleva la edad que tiene. Y al romperse, pues estos componentes se pueden metabolizar, ¿sí?, en grupo hemo, y pues el hierro y el grupo hemo, que termina transformándose más adelante en lo que es la bilirrubina. Asimismo pasa con las proteínas en el hígado. Ellas cumplen un tiempo circulando, llegan, y cuando llegan pasan fácilmente los poros de los capilares para que el hígado pueda tomar esas proteínas, degradarlas y convertirlas en otras cosas, o someterlas a procesos de recambio. Entonces, esa es la principal función. Y lo otro porque la mayoría de fármacos van al hígado, y estos fármacos tienen estructuras moleculares grandes, entonces tienen que pasar también por ahí fácilmente para que el hígado pueda metabolizarlos. ¿Claro eso? Esto hasta el momento ha sido puro recorder. Y regulación de la vasomotilidad, ustedes ya lo saben porque ya lo hablamos. Ahora, esta es la esencia del capítulo. Tenemos sustancias que difunden a uno u otro lado de la membrana, y lo hacen por medio de ¿qué transporte? No, esa no es la respuesta. Esta vez depende, no es la respuesta. Esta es porque todos se van a transportar de la misma manera aquí, por difusión. Porque aquí no estamos hablando en ninguna parte de transporte activo. Entonces la respuesta no es depende. Acá todo es quién está más concentrado en cada lado. Entonces, si yo estoy tomando oxígeno del ambiente, pues el oxígeno está más concentrado ¿dónde? Espacio intravascular. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué hace cara extrañeza, Rosa? ¿Qué respiro yo cuando tomo aire? 70% nitrógeno, pero oxígeno, inspiro y el oxígeno pasa al sistema vascular y de ahí a los capilares. ¿Dónde está más concentrado el oxígeno? ¿Aquí o acá? Intravascular. ¿Difunde hacia dónde? Hacia acá, hacia el tejido, o sea, hacia el espacio extravascular, por difusión, ¿sí o no? Porque está más concentrado. ¿Dónde está más concentrado el dióxido de carbono? Por los procesos metabólicos. No, la sangre no. En el espacio extravascular, porque las células están tomando el oxígeno, lo someten a procesos metabólicos y lo convierten en dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono por difusión va a tender a ir ¿hacia dónde? Si hubiera más dióxido de carbono aquí, el dióxido de carbono no podría moverse de aquí hacia acá. ¿Glucosa dónde estaría? Intravascular. Intravascular, porque necesito que la glucosa difunda. Aminopurinas, por ejemplo. ¿Aminopurinas dónde estarían? Extravascular. Acá. Desechos purínicos, productos de la degradación de las purinas. Acá, afuera, y pasa hacia acá. ¿Creatinina dónde estaría? Extravascular. ¿Dónde estaría? ¿Extra o intra? Extra.
extra, producto de degradación del músculo, desechos de la parte proteínica, pasa hacia acá, de aquí hacia el riñón y se filtra. ¿Sí? Entonces esa es más o menos la dinámica. Ahora, esto no es un capilar hepático, no es. Proteínas. ¿Dónde están? Intravascular. ¿Intra o extra? Intravascular. ¿Qué creen? Intravascular. Quiz. Alcen la mano los que creen. 5 o 0. No, está intravascular. Está intravascular porque no pueden las proteínas salir hacia acá. No pueden. En el tejido hay proteínas, sí, pero no están concentradas en una unidad de superficie como acá. Es que este espacio es muy amplio, ¿sí? Entonces, porque yo tenga algunas cuantas proteínas acá, no es lo mismo que yo tener las proteínas que tengo aquí concentradas. ¿Sí me hago entender? Entonces, para efectos de ese concepto de proteínas, están más concentradas en este nivel. Y eso es importante porque ustedes leyeron que ese capítulo trata de algo que se llama las leyes de Starling. Entonces, yo necesito que mis proteínas realmente estén más concentradas acá en este espacio. ¿Sí? Porque las proteínas tienen algo que se llama poder ¿qué? Coloidosmótico. Si yo tengo más proteínas acá, las proteínas me jalan agua y yo acá tendría edema. Pero eso no es lo que sucede normalmente, ¿sí? Acá les ponen una estructura que alcanza a verse un poquito. Dice capilar linfático. ¿Cuál es la función de ese capilar? Toma agua para realizar el espacio vascular. No solamente agua, sino puede tomar también proteínas, puede tomar células, ¿sí? Del espacio extravascular. Ya vamos a ver las leyes de Starling porque existe el capilar linfático, tiene una razón. Esa tabla solamente muestra las sustancias o moléculas y el tamaño por peso molecular y la permeabilidad de los capilares a ellas. Entonces vemos que el agua tiene una permeabilidad de 1, ¿sí? Cloruro de sodio, urea, y entre más compleja se vuelve la molécula, mire que menos permeabilidad tiene, disminuye la permeabilidad. ¿Sí lo ven? La permeabilidad capilar. Entonces, entre más incrementa el tamaño y entre más grande y más pesada es, pues disminuye muchísimo la permeabilidad. Y entre más cercano sea al tamaño y al peso molecular del agua, incrementa mucho la permeabilidad. Mírenlo allí. ¿Listo? Es eso. Muchachos, el espacio extravascular, hablando específicamente del espacio intersticial, que es el espacio entre las células, está compuesto de varias cosas. ¿Qué cosas tiene? Fibras de colágeno. Fibras de colágeno. ¿Qué más tiene? Proteoglicanos. ¿Qué más tiene? Agua. Matrices de estructuras como el colágeno, como proteoglicanos, que le da sostén y le da algo de elasticidad. Pero el espacio intersticial, pues, puede admitir grandes cantidades de líquido. Si usted filtra o coloca grandes cantidades de líquido, ese espacio lo absorbe muy bien, ¿sí? Sin incrementar mucho la presión. Entonces, ahí tiene que ver mucho con la fisiopatología del edema, del por qué una persona cuando tiene edema o hinchazón en alguna parte del cuerpo, ustedes ven que el edema sigue progresando. Si de pronto no se trata, el edema sigue progresando y sigue progresando porque ese tejido admite grandes cantidades de líquido sin que incremente mucho su presión, ¿sí? No es como cuando hablábamos de los primeros capítulos de circulación, que hablábamos que si teníamos un vaso y le colocábamos una cantidad de líquido, rápidamente incrementaba la presión. Acá no es. Este espacio se adapta muy bien al líquido. Entonces ustedes ven edemas bastante grandes en un paciente y el edema puede seguir progresando mucho más. Creo que yo traje unos ejemplos ahí. Ahora sí, leyes de Starling. Básicamente las leyes de Starling me dicen
que hacia dónde se va a mover el líquido que yo tengo a nivel vascular. Si el líquido tiende a salirse al espacio extravascular o si el líquido por el contrario tiende a entrar o a mantenerse en el espacio intravascular. Y está definido por unas fuerzas que están pues ya definidas físicamente. Una de ellas es la presión capilar. ¿Y está dada por qué? Esa presión capilar está dada por qué. ¿Quién me determina la presión capilar? ¿Quién? La cantidad de líquido que tengo dentro del vaso. ¿Sí? A mayor cantidad de líquido acá, mayor presión capilar. ¿Por qué? Acuérdense que estamos hablando acá de capilares. Acá no estamos hablando de cualquier vaso sanguíneo. Estamos hablando de capilares. Entonces acá no piensen en la cava, no piensen en la aorta, no piensen, solamente piensen en un capilar. Y ese capilar tiene una cantidad de líquido acá. ¿El líquido qué trata de hacer? Por física. Ejercer presión para salir. Porque acuérdense que el líquido es un fluido igual que los gases y ellos tienden a ocupar todo el espacio posible porque sus moléculas no tienen un nivel de cohesión, entonces tienden a separarse. Entonces la presión capilar, ahí le pone la flechita, tiende a llevar el líquido hacia afuera. Entre más líquido tenga, mayor presión y más trata de salir ese líquido. Pero tenemos una fuerza contraria, presión coloidosmótica, ¿dada por quién? Proteínas, entre ellas, ¿quién es la más importante? Albúmina. Albúmina. Por eso en pacientes desnutridos se les altera tanto esta dinámica, porque la albúmina está muy afectada. ¿Y por qué la albúmina? Porque es una de las que hay en mayor cantidad a nivel plasmático. Y también tiene un tamaño molecular bastante grande que atrae, entre más grande sea el tamaño molecular de una proteína, mayor poder coloidosmótico tiene. El poder coloidosmótico básicamente es como el poder osmótico que tiene el sodio, ¿sí? Imagínenlo de una manera parecida, que cuando usted tenía sodio concentrado en un lugar o en otro de la membrana, el líquido tendría a ir hacia ese sitio. Acá es lo mismo. El líquido tiende a irse hacia donde estén las proteínas. La proteína tiene como un efecto gravitacional sobre el líquido. Entonces, la albúmina. Y entonces la flecha, ¿cómo representa? Hacia dentro del capilar. ¿Listo? Entonces ya acá tenemos dos fuerzas que se están oponiendo. La presión de líquido intersticial. Entonces si acá hay una cantidad de líquido, esa cantidad de líquido tiende a oponerse a que salga líquido del capilar, ¿sí? Pero como yo les dije, para que aquí aumente la presión intersticial tiene que haber grandes cantidades de líquido, ¿sí? Sí, y aún así colocando grandes cantidades de líquido no es muchísimo lo que aumenta la presión intersticial. Y lo otro es la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Entonces si aquí hay grandes cantidades de proteínas, pues ¿qué van a tratar de hacer? De que jalarme el líquido que está en el espacio intravascular. Yo les digo, les hablo en términos castizos, a jalar, pero no van a colocar así en los quizzes, que colocan jala, tira, no sé qué. Entonces atrae, las proteínas que están acá atraen por presión coloidosmótica el líquido que está en el plasma, en el vaso, perdón. Estas cuatro fuerzas están jugando continuamente, ¿sí? Y las leyes de Starling, ustedes vieron que hay una fórmula. No les pido que se aprendan la fórmula, solamente que entiendan qué fuerza hace que el líquido entre o que el líquido salga. Es lo único que les pido de esto, que es lo importante, ¿sí? No les voy a poner a calcular presión neta de filtración, ni les voy a poner a calcular fórmulas de Starling, ¿sí? Con la pura teoría tengo ya para joderlos. Entonces no necesito fórmulas. Tampoco es importante porque usted con un paciente al frente, usted no se va a poner a calcularle presión neta de filtrado, ni se va a poner a calcularle
hacia la fórmula de leyes de Starling, hacia dónde, ¿no? Usted con un paciente, ¿qué es lo que necesita? ¿Tiene edema? Ok, ¿cuál es la condición que está llevando ese edema? Que ahorita vamos a ver que son muchísimas. El caso es que cuando usted coge y aplica la fórmula de Starling, ellos le colocan acá este ejemplo, y cuando ellos cogen y suman y restan las fuerzas entre ellas, lo único que tienen que saber ustedes es que la fuerza de salida del líquido termina ganando. Entonces, las fuerzas de Starling hacen que el líquido que está acá siempre tienda a salir, pero en una fracción pequeña, no es en una fracción desproporcionada. Entonces el líquido sale, y al salir ese plasma pues lleva agua, lleva sodio y lleva todos los nutrientes que necesita. Las células se alimentan, y en el lado venoso, porque este es el lado capilar del plasma, en el lado venoso del capilar, perdón, este es el lado arterial del capilar, en el lado venoso del capilar, ese líquido que había salido tiende a reabsorberse. ¿Sí me hice entender o no? Ustedes tienen dos extremos del capilar, un extremo que es arterial, ¿sí lo ven? Y un extremo que es venoso. La presión que se maneja acá no es la misma que se maneja aquí. Entonces la presión acá, por fuerzas de Starling, tiende a sacar el líquido, y el líquido sale. Por eso es que las arterias aportan nutrientes. Las células se alimentan, este líquido sigue andando, pero como acá hubo salida de líquido, acá disminuye la cantidad de líquido plasmático, y al disminuir la cantidad de líquido plasmático acá las fuerzas de Starling se invierten y hacen que termine ganando la reabsorción de líquido. Una pregunta. Disculpe, ¿ahí la extensibilidad entre ellos cambia, María? ¿La qué? La extensibilidad. No, porque como estamos hablando solamente de lámina basal y células endoteliales, el concepto de distensible acá no va, porque no tiene el músculo liso para hacer vasodilatación. Es una estructura que está estable ahí, como si fuera una tela que no se modifica en su grosor. Y entonces, como en el extremo arterial hubo salida de líquido, cuando llega al extremo venoso hay menos líquido, y entonces al haber menos líquido, pues la presión capilar que hacía que el líquido saliera es menor, termina ganando la presión coloidosmótica, y eso termina haciendo que el líquido que estaba acá se reabsorba. Por eso las venas llevan sangre nuevamente y manejan presiones bajitas. Entonces, en el extremo capilar arterial sucede una cosa, y en el extremo venoso sucede otra. Resulta que como hay salida de líquido y en la otra hay entrada de líquido, siempre hay una porción pequeña de líquido que sobra. Les pongo un ejemplo. Digamos que en el extremo arterial salen 50 ml, que es mucho, de líquido en el extremo arterial. 50 ml de líquido plasma con todo y nutrientes. Y en el extremo venoso se reabsorben 45. Tengo un déficit de ¿cuánto? De 5, que no se alcanzaron a reabsorber, por más que las fuerzas de Starling ganan para que haya reabsorción de líquido en el espacio venoso, en la parte venosa capilar. Hay un sobrante de líquido. Ese sobrante de líquido es un defecto de la física, que la única manera de corregirlo es con los vasos linfáticos. Entonces, los vasos linfáticos existen para que esa pequeña cantidad de líquido remanente que queda y que no se puede reabsorber, se reabsorba mediante esos vasos linfáticos. Entonces, esa es la función de los vasos linfáticos, entre tantas, porque tienen importancia inmunológica también. Los vasos linfáticos toman ese poquito de excedente de líquido, de nutrientes y de detritos que quedan, y lo devuelve otra vez a la circulación. De ahí ustedes veían en la anatomía que los vasos linfáticos se unían con venas, con grandes lechos venosos.
y retornan ese excedente otra vez a la circulación. Por eso es que si ustedes tienen un daño en los capilares linfáticos o en los vasos linfáticos, usted va a tener un edema crónico, que es llamado como un linfedema. Un linfedema. Y ese linfedema, ustedes ven, y esos pacientes tienen las extremidades comprometidas, muy edematizadas, al punto que pueden llegar a llamarse como elefantiasis. Entonces usted puede tener elefantiasis del miembro inferior, elefantiasis en hombres escrotal, casi siempre es miembros inferiores. En nuestro medio podemos encontrar que, por ejemplo, un paciente que tenga un accidente de tránsito, con compromiso de miembro inferior, por ejemplo, fuerte, puede tener daño en los capilares linfáticos y tener un linfedema e incluso poder llegar a una elefantiasis sin necesidad de que lo veamos, por ejemplo, en el Amazonas, que en el Amazonas se da ¿por quién? Por la filaria, que es un parásito que ataca los vasos linfáticos y los destruye. Entonces, los que tengan la dicha y el placer de en el sorteo rural quedar en la Orinoquía o en el Baupés, en el Amazonas, van a ver mucho linfedema por filariasis. Se ve muchísimo. Pero acá en Cúcuta, ¿ustedes alguna vez han visto uno? No. Desconozco si por la zona del Catatumbo puede haber algún caso así, pero no he visto. Entonces acá en nuestro medio, ¿la causa cuál es? O es traumática o es oncológica. Cáncer, algunos cáncer que pueden estar comprimiendo vasos linfáticos y no permiten la reabsorción. O cáncer que de pronto sea que afecte el mismo capilar linfático o que destruya los capilares linfáticos. O la otra causa que es la más común, que es la traumática. Una herida por arma de fuego, una herida por elemento cortopunzante, una herida por accidente de tránsito. O cuando hay la extracción de... Exacto. Pueden haber iatrogénicas cuando sin querer el cirujano puede dañar los capilares linfáticos, o que son intencionales, por ejemplo en la mujer el cáncer de mama, que evacúan, sacan la lesión, lo que está alrededor, y sacan los capilares de una vez. Entonces quedan sin capilares en esa zona, ¿sí? Lo que pasa es que en muchas no se va a ver un gran edema porque por gravedad el líquido cae. Entonces, pero por ejemplo cuando comprometen miembros inferiores sí van a ver un edema bastante visible, ¿sí? Y esos pacientes los tratan con vendajes para que el vendaje haga como presión y funcione de alguna manera como si fueran sus capilares linfáticos. Profe, yo vi está hablando sobre lo de esto que a muchos se preguntaban de que por qué simplemente no se podría extraer o abrir y tratar de extraer, sino que había un médico, eso lo vi por redes, que mencionaba que, como usted decía, lo de vendaje era porque había que imaginar que eso era como un tipo de gel, que no se podía extraer, y que, ejemplo, si trataba de extraer con jeringas, realmente no hacía nada. Entonces lo único que se podía hacer era con vendaje, movimiento y ciertas técnicas. Sí, para promover que ese líquido extra entre a la circulación. No es que ese líquido sea un gel, es que la matriz extracelular es un gel, entonces ella atrapa el líquido. Entonces, no, y lo otro es que no sería efectivo. Por más que ese líquido se pudiera drenar en las personas de alguna manera, usted tendría que someterlo a él varias veces al día al mismo procedimiento, y si no, por lo menos cada tantos días, porque el líquido va a seguirse filtrando, el líquido va a seguir saliendo. Esto sucede todos los días, cada segundo y cada minuto. Entonces no sería un método como efectivo. Y eso puede ser vegetativo, o sea, si ya lo presentó, digamos que ya hubo una inducción por todo el proceso que se llevó, si el paciente deja de realizarse esto, puede volver a Sí, porque resulta que estos capilares no se recuperan.
ellos reaccionan como a los mismos factores de crecimiento vascular y pueden hacer como vasoneogénesis y crear nuevos capilares linfáticos, pero hasta cierto punto. Y ellos nunca van a recuperar lo que tenían antes. Entonces, si ellos dejan de usar los vendajes y hacer los ejercicios que les enseñan, las terapias y todo esto, el edema va a regresar, sencillamente va a regresar, porque él no va a recuperar lo que perdió. Pero la deformación que se genera, ¿se puede recuperar del todo o siempre van a quedar con...? Sí, no, pues yo he visto algunos videos de rehabilitación de personas que tenían elefantiasis en miembros inferiores y llegan a tener más o menos simetría en ambos. O sea, usted siempre lo ve y se ve algo rarito, pero a como era antes no. O sea, el proceso de recuperación sí tiene bastante viabilidad. ¿Cuál es el problema? Que pasa como las personas obesas. Cuando duran mucho tiempo siendo obesas y se meten a un proceso bariátrico, usted ve que queda como un excedente de piel. Así mismo pasa con ellos. El tejido subcutáneo duró tanto tiempo empujando la piel que cuando regresan a un tamaño normal, la piel quedó elástica. Pero eso puede... Sí, también tiene su cierta, no rehabilitación porque no es rehabilitable, tiene cierta recuperación estética de la piel, sí se puede. Pero va a regresar, o sea, esto es de toda la vida, ¿sí me hago entender? Entonces, ese es el problema. Los capilares linfáticos se pueden obstruir, por ejemplo, procesos de edemas. Cuando hay edemas que se instauran muy rápidamente, el mismo edema comprime el capilar linfático y el capilar linfático no puede devolver esto a la circulación y entonces el edema empeora, ¿no? Cuando hay inflamación, la infección o inflamación obstruyen los capilares linfáticos y eso empeora también el edema. Ahora, la esencia del capítulo. Nómbreme una condición que curse con edema. Una enfermedad, una causa. ¿Cómo? ¿La qué? No necesariamente. Usted puede tener un viejito acá con arteriosclerosis y usted no ve que tenga edema por ninguna parte. Una cirrosis hepática, bueno. Cirrosis hepática, ¿cuál es la fisiopatología de la cirrosis? Antes de eso, ¿por qué inicia? ¿Cuáles son las dos principales causas de cirrosis en Colombia? Alcohol es una, ¿cuál es la otra? ¿Cómo? No. No, ¿cuáles son las dos principales causas de cirrosis? Alcohol es uno, hígado graso. Y de tercero, dependiendo de la literatura que lean, la infección crónica por virus de hepatitis. Entonces, ya tuvimos el proceso de cirrosis, ya. Hay procesos de cicatrización anormal del hígado, reemplazo de los hepatocitos por tejido cicatricial y matrices de colágeno anormales que ejercen cierta presión sobre la vena porta. Pero la instauración de la cirrosis no es eso. La cirrosis se define realmente es por una deficiencia de los factores hepáticos. ¿Y qué produce el hígado? No, todo no. La albúmina también produce la glucosa. Produce proteínas circulantes como la albúmina. ¿Qué más produce? Bueno, el hígado no produce la bilis. El hígado conjuga la bilis. Coge la bilirrubina no conjugada y la conjuga. Glucosa también la crea. Puede crear glucosa, sí, por procesos de degradación del glucógeno o por gluconeogénesis. ¿Qué más hace? Factores de coagulación. ¿Sí? Entonces acá vamos a hablar de lo más importante, específicamente de factores de coagulación y proteínas. Como usted está reemplazando el tejido funcionante que son los hepatocitos por matrices de colágeno, pues usted tiene menos células funcionantes, ¿sí o no?
el hígado, al tener menos células funcionantes, hay menos células que produzcan proteínas. Entonces el paciente con cirrosis tiene una depresión de sus proteínas plasmáticas. Entonces va a caer las proteínas plasmáticas, entre ellas, ¿quién? La albúmina. Esto hace que disminuya la presión coloidosmótica plasmática. Al disminuir la presión coloidosmótica plasmática, produce un desbalance de las fuerzas de Starling, que termina haciendo que predomine como mayor la presión capilar. ¿Sí? Entonces termina acá siendo mayor la presión capilar que saca el líquido que la presión coloidosmótica que retiene el líquido. ¿Eso qué produce? Que el paciente con cirrosis tenga salida del líquido al espacio extravascular y a tercer espacio. ¿Cuáles son los terceros espacios? Anatomía. Voy a grabar esa pregunta para mandársela al profesor Ferreira por ahora. Le va a dar un infarto testicular de ver que usted no... ¿Cuál es el tercer espacio? La cavidad peritoneal. ¿Cómo? La cavidad peritoneal. ¿La qué? Cavidad peritoneal. No, háblame duro que no te entiendo. Cavidad peritoneal. Sí, Y lo dice como que. dilo con orgullo. El espacio pleural, la cavidad peritoneal. Ahí en esos espacios se puede acumular líquido. Entonces se tiene derrame pleural. El espacio pericárdico es otro. Entonces el paciente hace edema, pero es muy característico que haga edema sobre todo ascítico. Entonces hace ascitis. Entonces se acumula líquido en el tercer espacio, hablando de cavidad peritoneal. Hay acumulación de líquido. Entonces usted ve al paciente con un abdomen bastante distendido, que se llama semiológicamente abdomen en batracio, porque se parece al abdomen que tienen los sapos. Un abdomen distendido que, si usted acuesta al paciente y le pone una mano y lo mueve, usted siente el golpeo de las olas del líquido en el abdomen. ¿Sí? Entonces, ese líquido se acumula. ¿Por qué se acumula sobre todo en el abdomen? Porque es que en el abdomen hay dos factores importantes que hacen que este líquido salga. Uno, la hipoproteinemia, que disminuye la presión coloidosmótica, que termina haciendo que el líquido por presión capilar salga. Y no solo salga, sino que en el espacio venoso no se reabsorba. Y la segunda es que en el hígado los vasos sanguíneos, sobre todo la parte venosa, porta, se está comprimiendo por tejido cicatricial. Entonces, al comprimir con tejido cicatricial la vena porta, este líquido que se reabsorbió no puede ascender tan fácilmente, o sea, no puede pasar de la vena porta hacia la vena cava inferior y de la vena cava inferior hacia el corazón. Entonces ese líquido tiende a acumularse de ahí hacia atrás e incrementa la presión capilar dentro del vaso. Entonces ya tenemos dos factores que me llevan a salida del líquido. ¿Cuál es el primero? Disminución de la presión coloidosmótica. Y el segundo, aumento de la presión capilar en el lecho venoso. La presión oncótica es esta. Sí. Esta. Y la presión. Entonces, por eso en el abdomen va a ser sobre todo más marcado ese edema. ¿Qué pasa? La vena porta se comprime, y en la vena porta drenan diferentes lechos venosos, como por ejemplo el mesentérico. ¿Y quién más drena en la porta? ¿Y quién más? Las esofágicas, sobre todo las esofágicas inferiores. Por eso el paciente con esto suele tener varices esofágicas. Entonces, ese líquido que viene de las venas esofágicas no drena fácilmente porque la vena porta está congestionada. Entonces se acumula el líquido de ahí para arriba y las venas se dilatan. Y en cualquier momento se pueden romper y el paciente puede hacer una hemorragia de vías digestivas que
¿Alta o baja? Alta. Porque está por encima del ligamento de Treitz. Secundario a eso, el paciente que tiene cirrosis hepática tiene deficiencia de factores de coagulación, lo cual lo haría muy predisponente a que si por la alta presión capilar esto se rompe, o por la alta presión venosa esto se rompe, sea muy difícil que los factores de coagulación actúen junto con la hemostasia primaria para poner el tapón, y por eso esos pacientes tienden a sangrar tan fácil. ¿Sí o no? Listo. Eso sería con la cirrosis hepática, y me explica por qué el paciente con cirrosis hepática tiene edema, pero es un edema sobre todo marcado a nivel abdominal. ¿Puede tener edema en miembros inferiores? Sí puede tener, sí puede tener. Es muy raro el edema en otras partes, es más marcado ahí en el abdomen. Otra enfermedad. Pero yo imagino que las venas varicosas también pueden producir edema. Venas varicosas pueden producir edema, sí señor. Fisiopatología, ¿cuál es? Pues el comienzo se da por el aumento de la presión también en miembros inferiores, ¿no? Que lleva a una insuficiencia valvular. Y esa insuficiencia Como la valvular sangre causa no puede una subir, se va a valvular acumular abajo y venosa. aumenta la capilar. Entonces yo tengo una congestión venosa. Ya digamos, ya tengo todo instaurado. Ya tengo el daño valvular, ya tengo la distensión venosa y las venas ya están tortuosas, varicosas así como ustedes la ven. ¿Qué sucede acá? Explicándolo de esta manera. La presión capilar incrementa. ¿Por qué incrementa la presión capilar? Porque hacia arriba, hacia el espacio venoso, hay acumulación de líquido. Entonces todo ese líquido retrógradamente se acumula y acá incrementa la presión capilar. Cuando se acumula tanto líquido hay un efecto curioso de dilución de proteínas. Entonces, aunque el paciente no esté en una hipoalbuminemia verdadera, su hígado esté bien, produciendo todo, se diluyen un poco las proteínas por la acumulación de líquido en toda esta zona. Entonces puede haber algo de disminución de la presión colitosmótica, aunque no tanto como el paciente que tiene cirrosis hepática. ¿Eso qué termina haciendo? Que la paciente o el paciente que tiene venas varices, todo este líquido termine saliendo hacia el espacio ¿qué? Extravascular y se acumule. Por eso las pacientes, pues digo las porque sobre todo las mujeres que sufren de vena varice, se le van a quedar mucho en la consulta de pesadez en las piernas. Y se le van a quejar en la consulta de que cuando empiezan su día, en la mañana no tienen nada y dice, y cuando está cayendo la tarde o mediodía, tengo esas piernas hinchadísimas. O terminando el día, las piernas están muy hinchadas. Ok, pero cuando usted se va a dormir, ¿eso mejora? Dice, sí, cuando yo me voy a dormir, al día siguiente me levanto y las piernas ya no están hinchadas. ¿Eso qué les dice a ustedes? ¿Qué les dice eso? Pero ¿cómo? Por la posición. Por la posición, porque es que al estar todo el día de pie, esto está así. Entonces, por gravedad, la gravedad incrementa muchísimo la presión hidrostática capilar, ¿sí? Y todos estos fenómenos empeoran, porque todo esto tiene que vencer la gravedad. Y no puede, porque las válvulas están insuficientes, se acumula toda esta sangre venosa y eso incrementa la presión hidrostática. Entonces el plasma sale y ella está acumulando edema todo el día. Pero cuando ella se va a dormir, ella no va a dormir de pie, ella duerme acostada o tal vez semisentada. Entonces, aunque las piernas no estén por encima del nivel del corazón, ya no está de pie. Entonces toda esta presión hidrostática se relaja un poquito. Buenas. De manera que pues puede permitir cierta reabsorción de líquido, y eso sucede en la noche. Perfecto, si quisiera que hubiera, entre comillas, una recuperación más rápida, se tendría que colocar entonces, por ejemplo, una almohada, un objeto rápido para que las piernas queden por encima. Por eso es que en las recomendaciones que uno le da a las pacientes que consultan por esto, uno les dice, ¿usted en qué trabaja o qué hace? No, yo trabajo frente a la universidad, vendo pastelitos. Y ok, ¿de a qué horas a qué horas? No, llego a las 7 y termino a las 5 de la tarde. Listo.
¿Y trabaja de pie o trabaja sentada? ¿No? De pie, sentada. Ok. ¿Y cuando usted está sentada, está en una silla normal? Sí, sentada en una silla normal, me paro, atiendo. Bueno, la recomendación ahí es que, si puede, consígase una silla o en una banca o en una acera, no sé. Cada 30, 40 minutos en una pausa activa se sienta y coloca las piernas que ojalá estén por encima del nivel del corazón. ¿Sí? Y al colocar las piernas por encima del nivel del corazón, el líquido por gravedad desciende y mejora mucho la presión hidrostática en la zona y ella va a sentir alivio. Lo hace por 10, 15 minutos y retorna otra vez a su jornada. Pero lo que verdaderamente le va a ayudar, y es el pilar de tratamiento de eso, son las venas de compresión. ¿Cómo? Las medias de compresión, que vienen hasta la rodilla. Si las venas varices son más marcadas de la rodilla para abajo, o vienen inguinales si toda la pierna está comprometida. Y las venas varices van a ser, las medias van a ser el efecto que no están haciendo sus venas, de mantener esa compresión para que ese líquido suba. Entonces ellas vienen más apretadas abajo que arriba para hacer ese efecto. Y la manda uno a que baje de peso, y le pueden indicar algunos venostáticos, pero eso no hay mucha evidencia que funcione, que es el Venastat y bueno, esas marcas comerciales que incrementan un poco el tono venoso, pero no es que haya mucha mejoría con eso. Y esas son las recomendaciones que se le dan a esa paciente para mejorar toda esa parte del edema. ¿Ellas de qué se quejan? Dolor, edema, del empeoramiento estético de las venas varices, porque claro, entre más presión hidrostática todos los días hay empeoramiento. Es importante que les diga que eso no tiene cura. Sus venas no pueden recuperar la función que tenían antes. Estéticamente algunos médicos hacen tratamientos esclerosantes que sellan esas venas superficiales y entonces ya no se ve. Y ellas piensan que ya quedaron como nuevas y su circulación quedó como nueva y no es así. El drenaje profundo está igual de malo o peor. Entonces tienen que usar las medias de ahí en adelante siempre. Y lo otro que se les recomienda es el ejercicio físico, que fortalezcan mucho los miembros inferiores. Porque para que mejoren el bombeo muscular del segundo corazón, los gastrocnemios y de los músculos. Entonces bajar de peso y fortalecer los músculos de las piernas. ¿Listo? Bueno, ya para irnos, otra patología. Esa, sí. Insuficiencia cardíaca, fisiopatología. Como el corazón no puede bombear suficiente sangre, se va de cierto modo acumulando. Antes de eso, causas. La obesidad. Pero la obesidad solita no me va a llevar a insuficiencia cardíaca, tiene que ir acompañada. La edad solita no. Podemos correr a un viejito y le hacemos la FEBI y puede estar mejor que la de cualquiera de nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Si yo me desordeno este mes y voy a controlar el otro y tengo hipertrigliceridemia, ¿ya tengo insuficiencia cardíaca? No. Entonces, combinaciones de factores de riesgo por un tiempo determinado, ¿cuál? Las guías no establecen tiempo determinado, cada persona es diferente. Pero generalmente son periodos de tiempo prolongados de exposición a factores de riesgo, como cigarrillo, la obesidad me puede llevar a insuficiencia cardíaca por diferentes formas. Uno, porque la obesidad pues está ligada generalmente a hiperlipidemia y a hiperglicemia, que son factores de lesión endotelial, y esos factores de lesión endotelial me pueden llevar a que yo sea hipertenso y diabético, y esto afecta la circulación a nivel coronario, y la circulación a nivel coronario empeora, y esto va disminuyendo el músculo efectivo cardíaco. La obesidad también se relaciona a síndrome de apnea del sueño, y el síndrome de apnea del sueño puede llevar a una persona a ser hipertensa con el tiempo. Bueno, los factores de riesgo, y el paciente tiene una insuficiencia cardíaca.
En la insuficiencia cardíaca, digamos que es con fracción de eyección reducida. La fracción de eyección se reduce. Es decir, si antes bombeábamos 120 ml, ahora estamos bombeando 65. Tenemos una reducción del 50% de la FEBI. 60-65. ¿Qué sucede? Al disminuir la fracción de eyección, el corazón no está bombeando toda la sangre venosa que le llega. Probablemente se está llenando con 120, pero no está bombeando los 120. Está bombeando 60, está bombeando 65, ¿sí? O incluso menos. Quiere decir que queda un remanente de sangre venosa, de sangre en el corazón. Y puede empezar a incrementar las presiones a nivel cardíaco. Entonces el corazón bombea y sigue lleno de sangre, porque la fracción fue mínima. ¿Eso qué hace? Incrementa la presión a nivel auricular, incrementa la presión a nivel pulmonar, incrementa la presión a nivel de corazón derecho. Si la insuficiencia es netamente o empieza en el corazón derecho, pues netamente empieza a ser mucho más evidente el edema. ¿Por qué? Porque en el corazón derecho va a llegar todo el drenaje venoso. Entonces, si la insuficiencia empieza en el corazón derecho, incrementa la presión a nivel ventricular, auricular. Al incrementar la presión auricular, se opone a que las venas cavas drenen más sangre en la cavidad. Quiere decir que se acumula sangre en las cavas. Y de ahí para atrás. ¿De ahí para atrás hacia dónde? Sobre todo a miembros inferiores. Por eso el paciente con insuficiencia cardíaca puede tener edema de miembros inferiores. Puede, porque hay distintos fenotipos de insuficiencia cardíaca. ¿Y qué más puede tener? El paciente puede exacerbarse su condición porque al disminuir la fracción de eyección llega menos sangre al riñón. Y vamos a ver por eje renina, angiotensina, aldosterona en la próxima clase, que al llegar menos sangre al riñón, el riñón lo toma como si fuera una hipoperfusión, o sea, como si el paciente estuviera sin sangre. Y activa el eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué hace el eje renina, angiotensina, aldosterona? Reabsorber sodio y agua y excretar potasio. Al reabsorber sodio y agua, ¿por qué sobre todo sodio y agua? Porque el sodio tiene gran poder osmótico. Incrementa la presión capilar. Al incrementar la presión capilar, empeora la carga que le hace al corazón. Incrementa la precarga. Ahora el corazón no se está llenando con 120, sino con 140. Eso lo distiende aún más, lo estresa aún más, y él solo puede bombear lo mismo que está haciendo ya, porque ha perdido musculatura. Entonces él sigue bombeando lo mismo. La congestión retrógrada hacia las cavas va a empeorar el drenaje venoso hepático, y esta congestión crónica puede llevar también a una cirrosis con el tiempo, o puede llevar a lesión hepática que me disminuya algo de la producción de factores de coagulación. Tal vez no tanto como la cirrosis. De factores de coagulación no, proteínas. Y el que el riñón esté constantemente activando el eje hace que el paciente con insuficiencia cardíaca esté en hipervolemia. Y al estar en hipervolemia, me diluye las proteínas que tengo circulantes. Entonces la hipervolemia me disminuye la presión coloidosmótica. No porque no tenga proteínas, sino porque ahora tengo menos proteínas por mililitro de sangre. Al disminuir la presión coloidosmótica, pues ¿qué sucede? Pues que la presión coloidosmótica pierde contra la presión capilar, que aparte estamos en hipervolemia e incrementa la presión capilar. ¿Todo esto qué termina haciendo? Sacando líquido. Que haya una salida de líquido, ¿sí?, hacia el espacio intersticial en mayor cuantía, y no solo en mayor cuantía, sino que en el espacio venoso dificulta su drenaje, porque las venas intentan tomarlo, pero el corazón ya está tan congestivo que no puede poner a circular esa sangre. Entonces el paciente con insuficiencia cardíaca puede tener disnea, según la clasificación de NIHA. ¿Qué es disnea? Doctor, yo camino hacia la tienda y me ahogo. ¿Por qué? Porque tiene disminución de la fracción de eyección. Ya a los tejidos, si antes les llegaba 90, 80 ml, ahora les está llegando 60. Entonces, si él incrementa las demandas, empeora su clínica, se siente ahogado. Aparte porque
la insuficiencia cardíaca puede causar algo de edema pulmonar. ¿Por qué? Porque el corazón izquierdo, si está funcionando mal, se acumula sangre o plasma en la aurícula izquierda y de ahí en las venas pulmonares y de ahí en el lecho capilar pulmonar. ¿Eso qué hace? Que haya mucho líquido en la superficie entre el alvéolo y entonces el oxígeno tiende que difundir un espacio mucho más amplio y entonces el paciente puede estar en hipoxemia. Entonces el paciente puede tener disnea. Cuando se acuesta a dormir puede ahogarse, puede tener sensación de ahogo, que se llama disnea paroxística nocturna. Se acuesta a dormir y está bien. Y por ahí a las 2 o 3 de la mañana se para sumamente ahogado. ¿Por qué? Porque todo ese líquido que salió mientras él estaba activo se reabsorbió. Y cuando se reabsorbió, incrementó rápidamente la volemia. Y el corazón, al estar insuficiente, no puede manejarla. Y al no poder manejarla, pues esta fracción de eyección empeora y la sangre se acumula a nivel pulmonar y el paciente se para con tos, se para ahogado. Puede tener frialdad de las extremidades. Señor, ¿Qué se puede hacer para resolver eso del sueño? Usted le dice al paciente que no duerma totalmente acostado, sino que ponga unas almohaditas y duerme inclinado. Y ahí ya no se ahoga. Porque al dormir inclinado por gravedad, el plasma no se va a acumular en los pulmones. El problema es cuando queda totalmente acostado. La presión sube. Entonces ahí usted le dice, no, mire, ponga unas almohadas, acuéstese a dormir, pero que usted se quede como semisentado. Y ya con eso, ya. Fuera del tratamiento que usted le va a colocar a la insuficiencia cardíaca. El paciente puede tener frialdad de las extremidades, de manos o piernas. Usted lo toca y está frío. ¿Qué indica la frialdad? Hipoperfusión. Por la disminución de la fracción de eyección llega menos sangre a las extremidades y pues se ponen de color frío y pálidas. Puede tener signos de hipoperfusión crónica a nivel de miembros inferiores, como que ausencia de crecimiento del vello. No sé si ustedes han visto que hay mujeres mayores, señoras, que usted las ve y las piernas parecieran depiladas. Y usted les dice, señor, usted, no doctor, mire que ya no me crece vello. Tiene ya alteraciones de la circulación a nivel de miembros inferiores. Entonces, no llegas suficiente nutrientes a ese lugar y el folículo no puede armar el vello. Entonces son signos de hipoperfusión. El paciente con insuficiencia cardíaca puede tener pulso débil y puede tener edema de miembros inferiores. Todo eso explicado ¿por qué? Por lo que ya dijimos. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso es. Sacamos la hojita. La hojita. Bueno, ya, los dejo ir para que no digan. El viernes. El viernes viene con toda. Viernes no, mañana.